Envejecer es inevitable, pero hacerlo bien es una elección. Cada vez se habla más de la posibilidad de llegar a ser centenarios, pero con calidad de vida y bienestar. De todo esto se encarga la clínica Tiara Health, así que hoy vamos a conocer su trabajo. Hoy vamos a hablar de un tema que nos interesa muchísimo, como es el envejecimiento. Pero claro, queremos cumplir años, pero cumplirlos de una manera saludable, envejecer mejor. ¿Cómo es esto posible? Bueno, básicamente cuidándose, como se ha dicho siempre, ¿no? Lo que pasa es que ahora hemos avanzado mucho acerca del conocimiento de qué es lo que nos viene bien y qué es lo que nos viene mal. Y la primera lección de ese libro es que cada uno envejecemos de una manera diferente, ¿no? Y que cada uno reaccionamos de una manera diferente a los estímulos que nos rodean. Y bueno, lo que hay que hacer, lo que nosotros recomendamos hacer desde Tiara es hacer una foto inicial para entender cómo está envejeciendo cada persona. Incluso dentro de la vida de una persona, según el momento, ese envejecimiento va a ser diferente, pero tener una foto de cómo está envejeciendo esa persona e intervenir en esos puntos débiles y acompañar al paciente y aconsejar al paciente en aquellas cosas que van a hacer que el envejecimiento sea saludable, entendiendo por saludable no solo la ausencia de enfermedad, que es una de las definiciones, sino también la no pérdida de capacidades cognitivas, físicas, mentales, aguantar el estrés. Entonces, es un concepto muy amplio y por eso nosotros recabamos tanta información de nuestros pacientes. Claro, es prevenir, adelantarse a los acontecimientos, a lo que puede pasar. Pero claro, siempre escuchamos, hay que hacer ejercicio, llevar una vida saludable, comer bien, pero hay que ir más allá. Correcto. Cuando decimos eso es como cuando alguien te dice, cuando tú preguntas a alguien, ¿qué libro te has leído? Dice, pues me he leído tal libro. Dice, ¿y qué es? Dice, una novela. Pues ya te ha definido que el libro es una novela. Hay que hacer ejercicio, hay que comer saludable. Entonces, cuando empezamos a leer esa novela es cuando empezamos a obtener los detalles de cada persona. Y cada libro es diferente. ¿Cómo se hace la gestión de la edad? ¿Por dónde pasa? Pasa primero por algo muy difícil en nuestro entorno con la gente nacional. Los extranjeros parece que eso lo tienen más asumido, ¿no? Que es decir, oiga, mire, yo quiero vivir 90 años, pero quiero tener calidad de vida esos 90 años. Entonces, primero tener un plan. Yo siempre le digo a mis pacientes que primero hay que hacer un plan. Eso es fundamental, saber qué es lo que quieres, saber a qué aspiras. Cada uno tenemos objetivos, metas diferentes, ¿no? Luego hacer esa foto de la que hablábamos e intentar, como dicen ahora los chavales jóvenes, machear esas dos ideas, las expectativas del paciente con las realidades, e intentar además hacer que no sea una tortura para el paciente. Todo tiene que ser agradable, estamos hablando de vivir agradable, de vivir mejor, ¿no? Entonces, hay veces que el paciente tiene unos hábitos que los disfruta y que lo que tenemos que buscar es alguna medida para equilibrar, que es la palabra clave, equilibrar esas cosas que hace mal por un lado, pero luego hacer cosas bien por otro y que haya un equilibrio.
es que si voy a llegar, por ejemplo, a los 100 años, ¿cómo puedo evitar perder movilidad, perder la fuerza, que es algo que va precisamente con ese aumento de los años? Pues mira, Mark Hyman, que es uno de los popes de la longevidad, o por lo menos no es el pope de los que escribe más bonito, ¿no? Que lo lees y dices, coño, este tipo me gusta lo que dice. Dice que los infartos a los 50 empiezan a los 20, las enfermedades neurodegenerativas a los 65 empiezan a los 30, 40 y todas las demencias a los 80 empiezan a los 50. Entonces, ese concepto de tener un plan y prevenir, ya solo, por ejemplo, yo es que en casa he tenido esto, lo he vivido, no quiero pasar por esto, ¿qué puedo hacer? Ya eso ya es el inicio del plan. Y nosotros a eso le damos forma y le damos a los pacientes toda la evidencia científica, todo lo último que hay para que eso no ocurra. Y te pongo un ejemplo. Hace un mes salió un artículo que decía que el litio, que se utiliza para los trastornos bipolares, para los trastornos ansioso-depresivos, mejora la calidad cognitiva de los enfermos de Alzheimer, es decir, mejora la memoria de los enfermos de Alzheimer, al mismo nivel que medicamentos súper caros con un montón de efectos secundarios. Bueno, inmediatamente eso lo incorporamos y se lo explicamos a nuestros pacientes y le decimos todas las novedades que hay, les informamos mensualmente de todo lo nuevo que hay en medicina. Entonces, al final le damos información y el paciente con esa información nos puede hacer caso o no, pero está informado. Cuando somos jóvenes no nos preocupamos por nuestra salud y dices el infarto de los 50 empieza a los 20, pero claro, cuando tienes 20, 30 estás en otra cosa. Hay que sentar las bases, evidentemente. ¿Qué importancia tiene el cuidado de las hormonas en nuestra salud? ¿Cómo deberíamos hacerlo? Pues mira, la gente de 20-30 de la que hablas tiene más conciencia saludable que los de 40-50. Bueno, ahora. Ahora se cuidan un montón, bueno, es aquello quizá demasiado, ¿no? Y luego llegas a los 30 y largos y empiezas a ver que te cuesta más dormir, que te cuesta más hacer ejercicio, que tienes menos paciencia, que tienes menos... Y tú dices, jolín, se supone que ahora que tengo más experiencia podría... Y al final eso lo podemos cuadrar con cosas que el cuerpo deja de producir. Yo le digo a los chicos de 20 que vienen a la consulta que lo tienen todo nuevo. Realmente su cuerpo funciona como un reloj. Están en el mejor momento de su vida y luego el reloj deja de funcionar también. Y una de las cosas por las que deja de funcionar bien es porque las señales que tiene el cuerpo, las señales con las que el cerebro se comunica con los distintos órganos, con las que los distintos órganos se comunican entre ellos, empiezan a producirse menos y de peor calidad. Hablábamos antes del tiroides. El tiroides, nosotros si nos centramos solo en el valor de la TSH, famosa TSH, nos estamos perdiendo la calidad con la que el tiroides produce T4, T3, la calidad con la que se transporta por la sangre, la calidad con la que se une a su receptor y la calidad con la que se activa el receptor. Y todas esas cosas en el envejecimiento empeoran, con lo cual el paciente tiene realmente sensación de menos energía, se le cae el pelo, duerme fatal, retiene líquidos. Y dice, ¿esto qué es? Y siempre va a haber algún compañero mío o algún amigo de ese paciente que le diga, el envejecimiento. Y como si no tuviera remedio. Pero realmente se pueden hacer un montón de cosas para que eso no ocurra. La verdad es que me sorprende que gente de 20 años ya tenga esa preocupación por el envejecimiento, que ya lo tenga muy claro. Pero un montón. Si tú miras el consumo de TikTok o de Instagram de chicos de 20, 25 años, entrenadores personales, gestión del envejecimiento a esa edad, están muy interesados. Si miras las conferencias y ves la edad de los asistentes, cada vez ese segmento entre 20 y 30 años... y ya el norte de Europa, los escandinavos, es una fiebre, es un furor. Es impresionante. ¿Cuáles son las nuevas tendencias en materia de longevidad que vosotros aplicáis aquí en Tiara? Pues mira, nosotros esta mañana he leído un artículo que me ha dejado un poco preocupado, ¿no? sobre la longevidad y la distinta manera de enfocar la longevidad, ¿no? Básicamente la longevidad, hay dos escuelas en el mundo, los teóricos y los prácticos. David Sinclair, que es el jefe de genética de Harvard, es un tío súper conocido en el mundo de la longevidad, no ve ni un paciente al día. O sea, habla de longevidad, pero no ve pacientes. Luego está la escuela nuestra, que es un poco más práctica, que es cómo aplico lo que dice David Sinclair a mis pacientes en el día a día, ¿no?
En ese enfoque, nosotros nos obsesiona un poquito la medicina preventiva, nos obsesiona todo lo nuevo que haya en cuanto a prevenir enfermedades. Estamos muy contentos porque hace poco hemos incorporado en Tiara la biopsia líquida, que es un test que antiguamente tenía muy poquita sensibilidad y especificidad, no era muy válido, pero que ahora, gracias a la inteligencia artificial, gracias a todo, a cómo está exponencialmente la biotecnología mejorando, te permite unas tasas de sensibilidad y especificidad de un 90-95%. Y la biopsia líquida no es otra cosa que sacarte sangre y buscar células malas. Y lo encuentra mucho antes de que esas células malas aparezcan en un TAC, en una resonancia. ¿Cuánto tiempo antes? Depende del caso, pero desde que hay un número muy pequeño de células en el cuerpo, la biopsia líquida ya es positiva. Y se calcula más o menos que si imagínate el día que ya se puede dar positiva una biopsia líquida, a los 3-6 meses empezaría la enfermedad a ser detectable en métodos de imagen. Jolín, como prueba de medicina preventiva... Claro, adelantarte a algo que te va a venir es la leche, ¿no? maravilloso. Luego, a la hora del ejercicio que hablabas antes, la capacidad de ejercicio que tiene una persona es otro marcador de longevidad. Y lo medimos con un parámetro que es el VO2 max, que muchos de los relojitos y el Whoop y el Oura y muchos de los wearables que te ayudan a medirlo, nosotros hacemos la medición más exacta posible, que es hacer una prueba de esfuerzo y medir los gases que el paciente está en ese momento respirando, ¿no? En ese intercambio de gases calculamos el VO2 max con una precisión gigantesca. Al final esos parámetros los usamos para estimular al paciente, es decir, oye, no está mal, pero podrías estar mejor y si llegas a estas metas, si llegas a estos objetivos, desde luego te vas a presentar con 65, 70, 75 años en una situación mucho mejor que la gente que te rodea. Luego hay un factor genético que ese de momento no lo podemos controlar, ¿no? Pero sí podemos controlar la epigenética. Hacemos un test epigenético con la Universidad de Singapur, que es una de las más renombradas del mundo, que nos dice qué genes está expresando cada persona según los hábitos que tiene. Si yo cambio los hábitos, cambio los genes. Si estoy expresando unos genes malos y cambio los hábitos, expreso unos genes mejores. Esa información al paciente se la damos y tenemos unos planes de ejercicio magníficos con nuestros pacientes, tenemos unos planes de nutrición que son pilares del envejecimiento absolutamente, ¿vale? Tenemos la terapia de reemplazo hormonal de la que hablábamos y tenemos la medicina preventiva que nos ayuda a adelantarnos mucho te voy a poner un ejemplo. La Universidad de Harvard utiliza un test, el CNS, para adelantarse al diagnóstico de enfermedades neurocognitivas. Hay sitios donde se hace, pero hacerlo dentro de un chequeo que te permite tener edad fisiológica, biológica del paciente, solo lo hacemos nosotros. ¿Qué tratamientos tenéis vosotros aquí en Tiara Health que no tienen en otros centros? Bueno, aparte de, por supuesto, toda la terapia de reemplazo hormonal, y tenemos una suplementación muy enfocada hacia la longevidad, hacia el envejecimiento, hacia el tratamiento de enfermedades crónicas. Reponemos, como tenemos una foto de nuestros pacientes tan completa, muchas veces hace falta reponer cosas de manera intravenosa. Mira, estamos en un sitio en Marbella donde la gente se pone sueros intravenosos bien, muy alegremente, vamos a decirlo tranquila, de manera tranquila, ¿vale? Nosotros no, nosotros hacemos un uso médico de esos sueros intravenosos y ponemos lo que la gente necesita en cada momento. Asesoramos en terapias que de momento no están disponibles en España, aunque sí en Europa. Es decir, la EMEA, la Agencia del Medicamento Europeo, aprueba, por ejemplo, una sustancia que se llaman péptidos, pero en España todavía no está regulado, ¿no? Entonces nosotros asesoramos, decimos a nuestros pacientes cuál es el mejor lugar del mundo para ponérselo, para hacerlo, qué necesita, porque claro, ahora mismo eso está en modo furor, todo el mundo viene diciendo yo necesito todos los péptidos del mundo. No, oiga, no, usted necesita A, B y C, y esto se hace allí, allí, allí. Nosotros tenemos nuestra cámara hiperbárica, que es una solución increíble para todo aquel que tenga una operación. La cicatrización mejora y va más rápida, un 30 o un 40%. La cámara hiperbárica ayuda también a mucha patología autoinmune, que antes hablábamos de ella, y tiene unas indicaciones muy claras, pero también, al mismo tiempo muy desconocidas. La cámara hiperbárica es uno de los grandes valores que tenemos aquí. Hacemos neuromodulación, que es un tratamiento muy innovador y muy completo también. Problemas de sueño, lesiones deportivas, dolores crónicos, dolores neuropáticos, todo eso lo solucionamos. Tenemos una fisioterapeuta osteópata que es primer nivel
Y luego todos los temas médicos que hayamos detectado, pues yo soy internista. Los internistas al final lo tratamos casi todo, todas ¿no? las patas. Claro. Hablabas de la suplementación, está ahora muy de moda, todo el mundo tiene como muy en la cabeza que es necesario este apoyo porque con la alimentación solo no lo consigues. Pero claro, esto tiene que ir pautado y tiene que ir muy dirigido. Mira, ayer tenía una conversación con una compañera internista. Nosotros somos la especialidad más ortodoxa que existe y nosotros somos los que más ensayos clínicos leemos y los que más... Bien. Y hablábamos porque ella tiene una visión como la mía en el sentido de que hay pacientes que están en una zona gris. Hay pacientes donde lo trato o no lo trato, ¿vale? Yo a esos pacientes les ofrezco suplementación. Y el problema con la suplementación, y te invito a que hagas este experimento porque es muy divertido, junta a 6 amigos y pregunta quién toma suplementación. Probablemente los 6, ¿vale? Dice, vale, ¿y qué tomas? Y te dicen, pues magnesio. Dicen, ¿vale? ¿Y en qué forma? Dice, pues, no sé, espérate que lo mire. Citrato. ¿Y por qué citrato y no bisglicinato? No lo sabe. No, porque mi vecino, y ahí ya... No lo saben. La suplementación puede tener un hueco, por supuesto, en la medicina, ¿vale? Pero tiene que estar dirigida, tiene que tener un propósito. Yo no puedo tomar, no sé, zinc porque a mi vecino le ha venido muy bien para el pelo. Eso no puede ser una razón. También depende de qué tipo. A lo mejor te mandan hierro, pero claro, ¿qué hierro estás tomando? La mayoría de los suplementos, el exceso se elimina por la orina o por las heces, ¿vale? Pero hay otros que no. Hay multivitamínicos que tienen vitaminas liposolubles y que tenemos que mirar muy bien quién los toma. Y la famosa ashwagandha, por ejemplo, que la toma ahora todo el mundo para relajarse, no se puede mezclar con algunos antidepresivos. Y eso el tipo de la parafarmacia no te lo va a decir. Y probablemente en la farmacia tampoco te lo digan. No lo saben, ¿vale? Hay que hacerlo un poco con cabeza. Yo siempre hablo del concierge en suplementación, que cuando la gente se dé cuenta de que sí que hay preguntas clínicas que se le hacen a un paciente y permiten que el médico te diga, pues, entonces tómate esto y tómate lo otro. Por parte del médico hay que hacer un esfuerzo en leer. Tenemos que ver en qué consiste la suplementación y qué bondades tiene y para qué cosas no sirve para nada, ¿vale? Pero también el paciente tiene que hacer un esfuerzo por no tomarse cosas a la limón diciendo, no, esto es natural. A mí, cuando alguien me dice, no, esto es natural, digo, bueno, el cianuro también es natural, viene de la almendra amarga, ¿no? Y no tomamos cianuro porque nos morimos. Entonces, el argumento de esto es natural, no. Entonces tiene que haber un esfuerzo por parte nuestra, por parte de los médicos y por parte de los pacientes para hacer las cosas bien. Vamos a volver a hablar de la terapia de reemplazo hormonal, de la menopausia, aunque luego lo trataremos también con el nutricionista. ¿Está superado el miedo que había a este tratamiento? ¿Los efectos secundarios ya no son tanto? No, no está superado. No está superado. No está superado y hay un entorno de mea culpa. Los médicos no estamos formados en esto. Los médicos trabajamos con los resultados de un estudio que se llama WHI, que se hizo en Estados Unidos y que demonizaba la terapia de reemplazo hormonal, ¿vale? Ese estudio, el WHI, se hizo con hormonas que no son idénticas a las que produce la mujer y se hizo en mayores de 65 años. La terapia de reemplazo hormonal al final es sinónimo de equilibrio y las cosas malas que producen las hormonas no las producen las hormonas, las produce el desequilibrio hormonal. Y esto es algo que hay que explicarle a los pacientes. Si yo encuentro una situación de desequilibrio hormonal y la arreglo, si aparece luego algo malo, jamás va a ser porque yo haya restaurado el equilibrio. Será por otra cosa, porque por genética toca, ¿vale? Pero no. Y en ese sentido, mis compañeros... sí que es cierto que veo brotes verdes, que veo compañeros que se empiezan a animar, pero para esto hay que formarse y la formación en España no existe en ese sentido. Hay que irse a Estados Unidos, hay que irse a Bruselas, que está el doctor Gertog, que a nivel europeo puede ser el mejor, y hay que buscar una buena formación para hacer las cosas de manera segura. Si no lo hacemos de manera segura, igual queriendo hacer un bien, hacemos un mal. Pero yo les pongo a mis pacientes el ejemplo del agua. El agua es necesaria para vivir, pero si te quedas en medio del mar, se genera un desequilibrio y te mueres, ¿vale? Pues esto es igual. O sea, si haces las cosas bien, lo único que le vas a dar a los pacientes es calidad de vida y sobre todo que la vida que tengan sea plena. ¿Hay menos miedo por parte de los hombres en utilizar, por ejemplo, en este caso, la testosterona? Pues mira, te diría que sí, pero es que es así. Los hombres somos menos reacios a usar la testosterona porque la información que hay sobre los efectos secundarios de la testosterona no es tan contundente como con las hormonas femeninas, ¿no?
Y aparte, todos los estudios que hay sobre uso de testosterona en varones desmienten el mito de que la testosterona produce cáncer de próstata. Todos, desde el año 2001 que el doctor Morgenthaler sacó un ensayo clínico con 80.000 pacientes, pero además también en hombres es que es cuestión de lógica. Oiga, ¿cuándo aparece el cáncer de próstata? A los 80 años, que es cuando menos testosterona hay. No me cuadra. Y cuando más testosterona hay, con 30 años, ¿cuál es la incidencia del cáncer de próstata? 0. Jolín, pues ya empezamos mal, ¿no? Para correlacionarlo. Y luego es que el beneficio en hombres es brutal también. Hombres a partir de los 50 años vienen y no saben cómo darte las gracias porque les has devuelto el sueño, les has devuelto la energía, les has devuelto la capacidad de torear. O sea, los hombres somos, como decir muchas veces, somos más pasotas, ¿no? Bueno, pues eso nos lo da la testosterona. Y es una hormona que para el cerebro del hombre es fundamental. Entonces, al final el hombre dice, bueno, ¿esto qué? ¿Me va a dar algún problema? No, me lo tomo. No hacen más preguntas. La mujer sí, porque es que la información que hay sobre la TRH no tranquiliza nada. No tranquiliza nada, correcto. Y de hecho, por ejemplo, el prospecto de la progesterona es el prospecto de los progestágenos. La progesterona no tiene un prospecto per se. Entonces lo lees y dices, bueno, ya está, el médico de tierra se ha vuelto loco, yo no me pongo de esto. Entonces hay una labor pedagógica. Eso, hay que hacer pedagogía en este caso. Vais a recoger un premio en Doha por la gestión que hacéis aquí en Tiara Hadid. ¿Qué supone para vosotros? Bueno, mucha responsabilidad y mucho estrés. Porque nosotros somos muy pequeñitos todavía. Hemos hablado antes fuera de cámara de nuestro proyecto de expansión, que va más lento de lo que creíamos, pero que va, pero nosotros somos muy pequeñitos y haber causado impacto tan lejos nos ha llamado mucho la atención. El premio es a sugerencia de varios pacientes nuestros, con lo cual, jolín, primero agradecimiento, luego estrés. En diciembre vamos a recoger otro a Dubái. Entonces, el impacto, percibiéndonos nosotros mismos todavía como tan pequeñitos, pues te genera estrés bueno, ese es estrés bueno. Eso es fabuloso. Vosotros estáis a la cabeza de muchos tratamientos innovadores que no tienen otros centros. ¿Dónde te gustaría llegar? Supongo que siempre estás mirando, ¿no? Ofrecer cosas nuevas y cosas que tengan más impacto. Mira, ¿por dónde vas? La terapia que te decía antes. Ya está aprobada por la EMEA, por la Agencia Europea del Medicamento, y en algún momento la Agencia Española del Medicamento la aprobará. Los péptidos, ahora mira, te voy a poner un ejemplo de péptido que sí es legal en España. El Ozempic es un péptido y ha mejorado la salud de muchísima gente. La semaglutida, el Ozempic, el Wegovy, sí, el Mounjaro, la segunda generación, son péptidos. Entonces, si eso ha ayudado a gente a perder peso de una manera saludable, siempre y cuando haya lo de siempre, un control médico, ¿vale? Hay otros péptidos que permiten recuperar otras funciones al mismo nivel. Para mí ahora mismo es la terapia a la que yo más horas le dedico de estudio, porque creo honestamente que ese es el futuro. La gente se le rompe la boca hablando de células madre, ¿vale? La legislación es muy difícil para las células madre, pero hay sitios ya del mundo, incluso algunos dentro de la Comunidad Europea, en Lituania, donde se hacen terapias con células madre con resultados fantásticos. La terapia mitocondrial, que hay ahora un centro aquí en Marbella con el que probablemente colaboremos, que hace terapia mitocondrial, que es la central eléctrica de las células, también es muy interesante. Si a mí me preguntas, si a Curro Martínez le preguntas, los péptidos son el futuro. La menopausia suele asociarse a síntomas como los sofocos, el insomnio, pero pocas veces se habla del desequilibrio de la microbiota. David, ¿esto por qué es? Así es. Bueno, la menopausia es un proceso de cambio en el cuerpo de la mujer y obviamente los cambios están asociados muchas veces a esos desajustes hormonales que tienen pues diferentes implicaciones, ¿no?, en diferentes áreas de la mujer. Si nos centramos en la parte digestiva, que es un poquito de lo que estamos hablando hoy, y bueno, en relación a lo que yo hago aquí, que es la nutrición, pues sí, podemos entender que bueno, lo que hace a la mujer, que es ese estrógeno, esas hormonas sexuales, cuando caen tras el inicio de la menopausia, pues sí, se modifican ciertos grupos de bacterias, conocidos como estroboloma, pero bueno, no nos vamos a meter aquí hoy. Y sí, obviamente la microbiota se desajusta bastante al perder esas hormonas, como estoy diciendo, ese estrógeno, y bueno, los síntomas pues son bastante variados.
Tradicionalmente se normalizaba, la menopausia, todo es posible y se dejaba pues, en ese cajón. Ahora sabemos que se puede tratar, se puede prevenir. En el caso de la microbiota, ¿cuáles son los síntomas que nos deberían hacer alertarnos de que algo está pasando? Mira, en el grueso de pacientes que atendemos aquí en Tiara, suelen venir con un cuadro clínico pues, bastante similar. Obviamente es matizable por un lado o por otro, pero bueno, distensión abdominal, gases, digestiones pesadas, heces quizá pastosas que cursan muchas veces con estreñimiento, curiosamente, o con quizá por el otro lado pues nos vamos a esas heces un poquito más líquidas, ¿no? Si hablamos un poquito de la velocidad digestiva, pues estas suelen ir un poco más lento, suelen estar más fermentativas, con producciones quizá de gas, ¿no? Un poquito, bueno, pues más complejas. Suelen ser principalmente los síntomas, los principales síntomas, perdona. ¿Qué ocurre? Cuando tenemos esta microbiota un poquito alterada, el intestino no está contento. Podemos decir que es un medio hostil, ¿ok? Entonces, bueno, ese intestino se puede inflamar, que es lo que conocemos como permeabilidad intestinal, que es ese intestino, pues que bueno, que esas uniones que lo conforman se expanden un poquitín y a través de estas pues pueden pasar a la sangre compuestos que no son muy interesantes. Claro, si el intestino no funciona bien, tiene consecuencias en todo el cuerpo. ¿Qué nos puede traer? ¿Qué nos puede conllevar? Exactamente. Como te estaba diciendo, ¿no? Detrás del intestino encontramos el sistema inmune, cerca del 70 o 80%. Por dar una cifra, gran cantidad del sistema inmune se encuentra detrás del intestino. Entonces, claro, un sistema inmune hiperactivado por esas toxinas, por esas bacterias, por esos trocitos de partículas sin digerir, lo alteran, este se hiperactiva y ataca a diferentes unidades funcionales dentro del cuerpo. Esto lo podemos encontrar en el caso de la mujer como la tiroiditis de Hashimoto, ¿vale? Ese aumento de peso que dices, ostras, ¿qué está pasando? Pues sí, es el sistema inmune que nos está afectando a la tiroides. Hay pacientes que, por ejemplo, que debutan con vitíligo, con problemas en la piel, con eczemas, cuero cabelludo. El paso último puede ser una enfermedad autoinmune como un lupus, o bueno, que no se nos olvide que el cáncer es un problema autoinmune. Claro, empieza de una manera evitable y puede conllevar a enfermedades realmente muy graves. Totalmente. Con lo cual, muy importante la prevención. En esto vosotros es vuestro objetivo primordial, evitar que aparezcan enfermedades. ¿Cómo se puede tratar precisamente esa disbiosis o ese problema intestinal? Mira, aquí has dicho una palabra muy chula que es la de preventiva, ¿no? Creo que lo que estamos haciendo en Tiara con este equipo multidisciplinar que tenemos, creo que es, desde mi punto de vista, ¿no? Y en base a conocer bastantes clínicas aquí en la Costa del Sol, pues te puedo decir que creo que somos un referente, tanto en la calidad del servicio que hacemos como en el talento humano que tenemos. Es decir, aquí a la hora de hacer esta medicina de estilo de vida, esta medicina preventiva, en el caso de, pues, por ejemplo, tratarte a ti, Eva, pues te vería, por ejemplo, el doctor de inicio. Veríamos un poquito ese primer screening de cómo te encuentras. Que nos comentas, por ejemplo, que el intestino no está muy bien, o aunque esté bien, detectamos que hay probablemente alguna carencia nutricional, pues bueno, pues pasarías a hablar conmigo un ratito de nutrición. Intentaríamos ordenarlo todo de la manera más sencilla. Que, por ejemplo, encontramos que hay un problema en tu densidad mineral ósea, que es bastante común en la menopausia. Probablemente, pues, nuestro compañero José, el entrenador, ¿no? Medicina de estilo de vida, movimiento, deporte de fuerza, súper importante, haría su función. Si, por ejemplo, para hacer ese movimiento tienes dolor, nuestra compañera María José, del apartado de fisioterapia, se encargaría de ayudarte a que te muevas sin dolor. Y bueno, pues el resto de disciplinas que encontramos aquí, junto con pues, esa maquinaria un poco de vanguardia que podemos utilizar para asegurarnos que todo está bien, es la base de esta medicina que utilizamos para ver qué está fallando, ponerle solución y pues, bueno, no dejar que avance ese proceso, en este caso, no de envejecimiento, que también, pero de enfermedad. Saludable. Exactamente. Entonces, si podemos prevenir mirando lo que está fallando, nos vamos a asegurar que el proceso de enfermedad va a estar menos presente en la vida, por tanto vamos a tener mucho mejor calidad de vida. Claro, y se acelera al final el resultado teniendo todas las patas necesarias. Exactamente. También en este caso se hace uso de la terapia de reemplazo hormonal, que también ayuda. Aquí podríamos decir que no es buque insignia, pero es algo por lo que también vienen muchos pacientes. Si hablamos un poco también de nutrición y de microbiota, creo que la terapia de reemplazo hormonal es fantástica. Hay que entender que, como te decía al inicio, ¿no? La mujer es mujer por esas hormonas que la hacen mujer, componente genético aparte, ¿no? Cuando esas hormonas caen tras el proceso de menopausia y después las reponemos con esa terapia de reemplazo hormonal, ¿de acuerdo? Siempre de forma bioidéntica, esto es importante decirlo. Claro, esa microbiota, si estaba en un buen punto,
durante tu edad joven, tras esta menopausia puede ser que se haya alterado. En el momento en el que reponemos las hormonas, esa microbiota va a volver a cambiar, ¿de acuerdo? Entonces tu salud digestiva va a pasar por una transición y por una evolución que es importante que el profesional digestivo, en este caso la nutrición digestiva, lleve un poquito bajo control y sea capaz de poner el soporte donde lo vayan necesitando. Muchas veces encontramos mujeres que vienen con problemas inflamatorios, que no es más que un pequeño desajuste en la microbiota que no las permite ir al baño. Al no ir al baño todos los días conseguimos un sistema inflamado, con constipación, con esa incomodidad que termina evolucionando en posibles problemas si no son bien atendidos. ¿Y la mayoría de las mujeres que vienen aquí lo hacen de manera preventiva o porque están en menopausia y porque han empezado, por ejemplo, a engordar? Creo que encontramos un poco de todo, ¿no? Hay mucha gente, sobre todo el colectivo extranjero, se fija mucho en el apartado preventivo. Es un poco quizá ese motor de prevención, mientras que quizá más el colectivo español o más local viene más buscando pues quizá esa ayuda a la menopausia, encontrarse un poquito mejor, pues quizá no desde ese área tan preventiva. Es curioso como en función de la nacionalidad del cliente encontramos un objetivo u otro que a fin de cuentas la forma de intervenirlo en ambos casos es muy parecida. Afortunadamente ya se habla muchísimo de la menopausia, de la manera en la que se debe abordar, que antes se ocultaba, se dejaba a un lado y en este caso vosotros hacéis mucho hincapié precisamente en tratarlo. Claro, era como ese cajón desastre, ¿no? Cuando ahora sabemos que bueno, a ver si encuentro la palabra. Ahora sabemos que la acción que tiene la menopausia sobre el organismo es, digamos que es como a nivel de multiesfera, ¿no? Es decir, hemos hablado un poquito de nivel de microbiota, pero si hablamos de salud vascular, la pérdida del estrógeno, el aumento del colesterol, que vemos también en muchas de vosotras, pues ojo, es algo a lo que hay que ponerle mucha atención, ¿no? Ese riesgo cardiovascular es muy importante. El tema óseo, la nutrición, la actividad física, súper importante también. La microbiota, como estábamos hablando. A nivel, por ejemplo, inflamatorio, a nivel del sistema inmune, muy importante también. Entonces, claro, creo que es algo esencial ponerle el foco como se merece. ¿Cómo podemos abordar el tratamiento a nuestra microbiota de manera preventiva antes de que llegue este momento? ¿Cómo le ayudamos? A nivel de tips, ¿no? Podríamos decir. Sí, consejitos. Vale. Fíjate, yo creo que lo que más puedo repetir en consulta es come de colores, ¿no? Come de colores, ¿a qué te refieres con esto, no, David? Fíjate, cuanta más batería de frutas y verduras, que sabemos que es la base que tenemos que poner en una alimentación diaria, esto va a ser importante. Pero los colores en esta, la diversidad cromática, los tipos de vegetales, de hortalizas, de legumbres, de tubérculos que entren en tu plato, en tu nevera, en tu casa, en tu despensa, son lo que va a marcar la diferencia. Luego, obviamente, tenemos que tener en cuenta que hay cosas que no nos van a venir bien, y estas ya las conocemos todos. Azúcares simples, fritos, procesados, cuanto menos Burger King, y no vamos a hacer marca, pero bueno, mejor es la base de todo esto. Obviamente, para que haya una buena salud digestiva tiene que haber un buen sueño, un buen manejo del estrés, un movimiento suficiente, un poquito de deporte de fuerza, que no te digo ves al gimnasio 5 horas a la semana, pero entiende que somos animales con extremidades grandes, tenemos que movernos, estamos sentados la mayoría del tiempo, al menos yo en consulta y muchas de vosotras también en vuestro trabajo. Entonces, sacar ese huequito, igual que sacas ese hueco por la mañana para ducharte o para lavarte los dientes, para moverte es principal a nivel de preventiva. Aquí funciona mucho también las modas, porque antes para las mujeres lo que se recomendaba era el cardio. Hacer mucho cardio, muchos ejercicios, y ahora es todo lo contrario, el ejercicio de fuerza para evitar que pierdas esa movilidad en el futuro. Mira, eso es muy chulo porque me gusta ver cómo esa moda, como bien dices, va transicionando, ¿no? De inicio, cardio. Hace cuestión de 5 o 10 años, deporte de fuerza. Y ahora ya va evolucionando y estamos viendo como ya no es tan deporte de fuerza, sino es un deporte híbrido, ¿no? Donde se pueda combinar ese deporte de fuerza con deporte explosivo, con saltos, con funcionalidad, con movilidad, con carrera a larga distancia, con acción-reacción, con coordinación. Claro, a fin de cuentas, lo que estamos buscando a la hora de promocionar la salud es un cuerpo competente. Un cuerpo que sea capaz de solventar cualquier obstáculo que le pongas, ¿no? Desde poner una caja en la parte de arriba de un armario, tirarte al suelo y levantarte, ser capaz de evitar una caída con un equilibrio. Entonces sí, lo que intentamos promover aquí, no sé si habéis visto el gimnasio que tenemos, que creo que está muy chulo, no con la idea que vengáis a entrenar, pero sí vienes a consulta, ¿qué tal llevas el entrenamiento? Pues oye, me duele un poco la espalda.
A ver, vamos a ver cómo estás haciendo el ejercicio. José, por favor, échanos un cable. José lo mira. María, vamos a ver cómo está esta zona lumbar. Ah, pues mira, es que tienes un poco de... Probablemente no estás consiguiendo la postura. Entonces, bueno, es una manera muy chula de echaros un cable. Claro, verlo todo de manera integral. Es que la forma... Eso no puede ser de otra manera. Es la forma ideal de tratar la salud. La estética es un área también importante en Tiara Health. ¿Cuáles son, Bárbara, las tendencias más novedosas que utilizáis aquí en la clínica? Todo lo que es la bioestimulación de colágeno, mejora de calidad de la piel, de la calidad de vida sin llegar a perder la naturalidad del rostro. ¿En qué consiste, para quien no lo sepa, esa bioestimulación? Lo que buscamos es recuperar el colágeno, la elasticidad y la calidad de piel que vamos perdiendo con la edad. Supongo que esto es un tratamiento progresivo. Es progresivo, conlleva su tiempo, por eso el paciente ha de ser paciente, para no caer en el exceso y en la pérdida de naturalidad. Lo que hace diferente esta clínica es la combinación de tratamientos que hacemos tanto a nivel interior con el nutricionista, todo lo que es el médico internista y la estética. ¿Y en cuánto tiempo se pueden empezar a ver los efectos, a notarse? Depende del tratamiento que se lleve a cabo, pero aproximadamente suele ser inmediato, pero vemos una mejoría al cabo del mes, mes y medio, siempre es una mejora progresiva. Sobre todo si empezamos con un paciente al cabo de los años es cuando vemos esa mejora, el combatir la flacidez. Aquí vienen muchos pacientes de todo tipo, de todas las edades, porque antes el doctor nos hablaba de que jóvenes de 20 años ya se preocupaban por su bienestar, por estar saludables, jóvenes, pero habrás visto de todo. Supongo que bueno, se hace un abuso, un mal uso de las sustancias y bueno, habrá casos, supongo que complicados, ¿no? Tenemos tanto petición de personas jóvenes simplemente para mantenimiento, también hay personas que quieren mejorar un poco pues, el aspecto, conseguir como un aspecto mucho más descansado, mejorar la calidad de la piel, todo tipo de edades. La verdad que sí que hay mucha tendencia ahora a tratar a personas cada vez más jóvenes, pero lo ideal es guiarlos de manera progresiva y siempre, para mí, siempre menos es más. Pero a veces es difícil ese abuso de los rellenos, de los neuromoduladores y vosotros queréis una belleza natural. Claro, lo que hacemos es establecer un protocolo anual para ir haciendo tratamientos de manera progresiva, para conseguir una belleza natural mantenida a lo largo del tiempo sin cambiar el rostro, sin perder la naturalidad. También tenemos muchos pacientes que acuden a nosotros para mejorar y para incluso resolver problemas por exceso de productos, pacientes que han abusado a lo largo del tiempo de los rellenos. Todo tiene su solución, se puede mejorar ya sea con cirugía o con tratamientos también de medicina estética, porque afortunadamente hoy día todos los productos que empleamos en consulta son productos absorbibles, que no son productos permanentes. Bueno, afortunadamente esto ha cambiado mucho, porque antes había rellenos que duraban años y años o toda la vida, ¿no? Todo eso está muy controlado. Ahora siempre se aboga por algo natural, por proteger al paciente. Además, en España, afortunadamente, tenemos mucho nivel en medicina estética y se mira mucho por la calidad de los productos y, sobre todo, por la huella estética que dejamos en el paciente, que eso es lo que estamos viendo cada vez más, estamos siendo más conscientes de la necesidad de evitar caer en esa huella estética y en el exceso de productos. Eres experta en el uso del láser, ponente en congresos, eres profesora. ¿Qué usos le dais aquí al láser? ¿Qué tratamientos tenéis? Para mí el láser es el mejor preventivo que existe dentro de la medicina estética. Todo lo que sea inducir colágeno, calidad de la piel, tratar manchas, se puede hacer a nivel facial, a nivel corporal. Incluso tenemos láseres para el posparto, para los problemas de pérdida de orina. Todo lo que sea la estimulación de colágeno con aparatología sin tener que introducir excesos de producto y de relleno, todo al final ayuda a darle calidad a esa medicina estética. ¿Y se dejan aconsejar los pacientes, las pacientes, o vienen con ideas muy claras? No, cada vez se busca más esa naturalidad, hay mucha concienciación acerca del abuso de los productos, mucho miedo también. Creo que la gente ya cada vez es más consciente, ¿no?, de los efectos adversos que pueden acarrear. Entonces, sí es verdad que tenemos mucha demanda de aparatología. Y de todos los tratamientos, ¿cuál es el más demandado, el más solicitado? Siempre los neuromoduladores y todo lo que es aparatología láser.
En este caso sigue siendo el top, ¿no? En la mayoría de los centros. Lo bueno que tenemos en este centro es ese abordaje global del paciente, que trabajamos tanto de manera interna como externa. Entonces, si el paciente a nivel interno se encuentra saludable, estable, incluso regulado de manera hormonal, vamos a ver un resultado mucho más efectivo en cuanto a la estimulación y la potenciación de la calidad de piel, del colágeno. ¿Y hacia dónde va el futuro de la estética? Creo que a un mantenimiento, a una prevención cada vez más precoz, por eso tenemos gente cada vez más jóvenes, yo me incluyo entre mis pacientes porque me hago mucho tema de aparatología, y se va a abogar por una estética más natural, menos invasiva, una combinación entre lo que es la aparatología y también a nivel interno. Cada vez vemos más demanda de todo lo que es la medicina de longevidad y de medicina preventiva.